Meditemos en este tema titulado Dios permite el mal para que confiemos en su bien. En efecto, hay males que a nosotros nos agobian, pero cuando nosotros entendemos que Dios los permite y que en el Señor no hay maldad alguna, más bien, para los que amamos a Dios sabemos que todas estas cosas nos resultan a bien, entonces aprendemos a que es necesario tener una conducta y una actitud, una posición sabia ante el mal que le está permitiendo. Vamos a buscar en Nehemías 4, desde el versículo 1, un pasaje que nos narra una situación del pueblo de Dios y cómo este pueblo estaba sufriendo porque estaban pasando por una situación muy triste. Resulta que los judíos regresaban a su tierra, regresaban a Jerusalén, después que habían sufrido un largo cautiverio. Porque antes de lo que se narra aquí en Nehemías 4, resulta que Nabucodonosor II había destruido años antes el reino de Judá y se había llevado a los habitantes a su tierra, había tenido dominio sobre sus vidas, pero cambian las coyunturas y regresan del exilio y en lugar de encontrar una ciudad que estaba hermosa, estaba esperando por ellas, la ven destruida. Y con este contexto vamos a leer Nehemías 4 del 1 en adelante y aquí sacar las conclusiones necesarias para saber por qué Dios permite el mal para que confiemos en su bien. Nehemías 4 del versículo 1 en adelante. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Cómo estaba ese muro? ¿Cómo estaba el templo? Y ellos querían reconstruirlo. ¿Qué maldad había en hacer sacrificios, en hacer los ritos religiosos para honrar al Dios bueno, verdadero, que era el Dios de los judíos? Sin embargo, esto causó ira, enfureció y produjo en dos enemigos el deseo de hacerles daño. Y Dios en medio de esto viendo, ¿pero para qué lo permite? Vamos a seguir leyendo. Estamos en Nehemías 4 y ahora vemos que precisamente se comienzan a tomar decisiones que eran necesarias por parte de los judíos, por supuesto. Dice desde el versículo 4 en adelante: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Vemos que esto le producía un malestar muy grande a los judíos que querían restablecer un lugar, restaurarlo, aquel lugar que Salomón había edificado para honrar al Señor. Querían hacer el bien como nosotros también queremos hacer el bien y nos irritamos, nos indignamos, nos frustramos, nos deprimimos porque hay personas que no comprenden que nuestra vida ahora es honrar a Dios y hacer el bien le produce mucho mal al que ya de hecho tiene maldad. Porque el bien que nosotros queremos vivir es completamente contrario a todos sus principios de maldad, de impiedad, de pecado, de debilidad, de rendir honor a lo que no es puro. Y en nuestra búsqueda de esa pureza ellos se pueden sentir agredidos, ofendidos o simplemente hay un menosprecio porque no comprenden las decisiones de calidad que queremos tomar. Sin embargo, aquí, a pesar del dolor que ellos vivían, ellos no podían olvidar que tenían que edificar pues el muro. Por eso es que el versículo dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, ellos edificaron el muro. Y esto es muy importante también porque cuando nosotros queremos hacer el bien, nos desanimamos por la reacción de personas que nosotros pensamos que se van a alegrar o personas que van a entender o que no van a tener nada contra nosotros y nos dejamos llevar por los enemigos y perdemos la visión de Dios. Dejamos de avanzar en lo espiritual, en el crecimiento, en el estudio, en la adoración, porque le damos demasiada importancia a las personas que se enojan, a aquellos que nos critican. Y por eso Dios permite el mal, para saber qué es lo que nos deleita a nosotros. Él o el rechazo, la molestia, la ira que nos produce esa persona o ese grupo de personas que repelen nuestro interés en honrar a Dios. Cuidado, porque nuestro interés, nuestro amor por honrar a Dios a veces se mengua o se limita, se pone en pausa
porque nos ponemos a pensar en los que nos critican. No le prestemos atención a esas personas. Es más bien motivo para nosotros interceder. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Orar por los que nos ultrajan. Hacer bien a los que nos hacen mal. Bendecir a quienes nos maldicen. Ese es el propósito de nuestra vida. Pero no detenernos solamente en orar por ellos y ya descuidar el orar por nosotros. Entregamos al Señor la situación, el corazón de ellos. Señor, ponles temor de ti. Perdónalos. Transfórmales su vida. Dales una oportunidad y sigo en mi acción. Ellos no estaban contentos con sus enemigos, pero no dejaron de edificar el muro. Y Dios permite el mal para ver si yo persisto en hacer el bien. No te canses de hacer el bien, dicen las Escrituras. No desmayes porque en su momento cegarás. Eso lo podemos constatar en la carta a los Gálatas, ¿verdad? Vamos a seguir con la lectura. Pero recordemos esto. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestro crecimiento? ¿Concentrado en Dios, puesto los ojos en Cristo, o concentrados en que los demás se molestan, que a los demás no les gusta, que a los demás les produce fastidio? No nos dejemos llevar por los demás. Oremos por ellos y volvamos a Dios. Dice el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Sí, porque de hecho ya se está diciendo que había una conspiración. En el versículo 8 se habla de que ya estaban conspirando para hacerle daño a Jerusalén y para que no pudiera levantarse el templo. Versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Sin embargo, en medio de la oración comienzan a desfallecer algunas personas. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Vuelvo y repito, la labor del enemigo no es solamente hablar contra nosotros. Habrán quienes quieren que cesemos la obra y van a usar desde las críticas o cuidado, también la palabra amable, la palabra a veces compasiva, pero entre comillas, para decir déjate de eso, no te canses, no te conviene, tienes otras cosas con tu vida, no las descuides, pero ya sea con palabras lisonjeras, amables, o con ataques verbales duros, tenemos que estar presentes de que siempre va a haber voces en contra de nuestro crecimiento espiritual. Vamos a seguir aquí en Nehemías 4 y quisiera destacar lo que dice el versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nuestra lucha espiritual tiene que fundamentarse en tres actitudes que no deben mermar. Primero, no tener miedo a los enemigos, no mostrar temor delante de ellos. Y para esto, acordarme de Dios siempre, que es grande y temible, ya sin temor a la gente, más bien temor en el Señor, acordarme del presente, de sus maravillas. Y la tercera actitud es tener esta lucha espiritual por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por las casas, por los habitantes, por los hogares. Hay que luchar, pero esta lucha no va a flaquear si dejo de temerle a la gente, si me acuerdo del Señor, por Él, sus maravillas, su favor para con nosotros, y con eso me comprometo a que yo debo tener una vida para luchar por mi gente. Yo estoy luchando por mi gente cada vez que entro en el oratorio, cada vez que clamo, cada vez que oro, cada vez que adoro. Porque nuestra lucha, como no es contra sangre y carne, obviamente no es con puños, patadas y palazos, sino más bien espiritual, porque por más que yo golpee fuerte, no puedo provocarle un knockout a Satanás y a sus huestes de maldad. Y tampoco voy a atacar físicamente o de otras maneras a seres humanos que al final de cuentas son fichas del ajedrez de los enemigos que nos quieren hacer a nosotros jaque mate, pero ignorando nosotros que esto es espiritual, podemos hacer la batalla de forma equivocada. Más adelante, dos versículos aquí muy interesantes, el 15 y el 16. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcas y corazas,
y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Hay muchos roles que hay que ejecutar. Habrá los que estarán trabajando en la formación del pueblo, en la enseñanza, en su formación personal, los otros que están orando fervientemente, los que están anunciando. O sea, hay diferentes labores. Ahora, que yo pueda hacer otras labores, por supuesto, no es porque yo estoy estudiando nunca o le voy a compartir a nadie Cristo, eso lo tengo que hacer. No es que porque yo estoy orando jamás voy a tomar una Biblia y abrirla. Claro, tengo que comprender que tengo que moverme dentro de esas funciones, pero siempre en un cuerpo, en una familia de Dios, en una iglesia, se tiene que estar haciendo todo. Formación, enseñanza, oración, compartir, para así levantar los muros de mi hogar con respecto a Dios, restaurar la vida espiritual y que el enemigo nada pueda hacer. En resumen, les comento que luego este segundo templo fue destruido hasta después de Cristo en el año 70. Dios permitió que el segundo templo fuera destruido con otro propósito, porque recordar que dentro de todo Dios permite el mal porque Dios tiene razones morales para permitir muchas veces nuestra aflicción. Y antes de ponernos a estudiar las razones de Dios, que eso es también otro material muy interesante, recordemos lo que nos enseñó el versículo 14 de Nehemías 4, ¿verdad? Primero, Dios permite el mal para que no le temamos a los malos, para que nos acordemos de Él, aunque pareciera estar en pausa, en reposo, en vacaciones, y luchar en el espíritu por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por las mujeres, por los esposos, por los hogares, por la comunidad. Si nosotros somos gente que no le tiene miedo al enemigo, si siempre nos acordamos de Dios, grande y temible, y siempre sabemos que tenemos que luchar por los nuestros, vamos a comprender por qué Dios permitió el mal para hacer su bien. Y estando bien claro en estos 3 puntos, les invito a que examinemos cómo estamos nosotros con respecto a qué pensamos de los adversarios. Si lo estamos empoderando, poniendo en un trono, que no tiene sentido que lo hagamos, si nos estamos acordando de Dios o más bien olvidando de Él, o estamos dejando de luchar por los nuestros. Si estamos luchando, si estamos dejando de luchar, todo eso examinémoslo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra hoy. Tú permites el mal para que haya bien, pero para que haya bien primero tienes que sacar el mal que hay en nuestro corazón. Tal vez el mal que hay en nuestro corazón es que le damos demasiado poder a tus adversarios. Pensamos demasiado en ellos. Nuestros adversarios viven en nuestra cabeza sin pagar alquiler. Allí les alimentamos también con nuestros resentimientos, nuestras molestias, nuestras dudas, nuestros temores, haciéndolo cada día más grande. Perdónanos porque tal vez el mal que tú tienes que quitar de nosotros es que nos olvidamos de ti cada vez que estamos en problemas. Cada vez que estamos en dificultad nos olvidamos de ti o nos apartamos de ti. Y también perdónanos porque tal vez estamos resignados y no estamos luchando espiritualmente por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por las parejas, por las casas, por nuestros seres queridos. Tenemos que luchar por ellos espiritualmente, sin tenerle miedo al adversario y más bien confiando en el Señor, no confiando en nuestra fuerza, sino confiando en el Señor que nos levanta, nos fortalece y nos dice, sí, adelante, no se cansen de hacer el bien, porque esta lucha no es haciendo maldad, es haciendo el bien, orando por los enemigos, clamando por ellos para que se arrepientan y siendo testimonio delante de ellos. Gracias, Señor, por este tiempo donde tú nos has enseñado a saber vivir bien en medio del mal. Te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.